tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Fernando Costa Tobar y voy a hablar acerca del tema de optimización de código para la materia de lenguajes de autómatas 2 de la carrera de Ingeniería y Sistemas Computacionales en el Instituto Tecnológico de Celaya. Bueno, primero que nada vamos a hablar de la optimización, de qué es la optimización. Recordemos que el proceso de la compilación, que consta de varias etapas, de manera muy resumida, consta de un frontend y de un backend. El frontend es el análisis lexicográfico, el análisis sintáctico y el análisis semántico. Eso es nuestro frontend. Una vez que se pasan esas etapas, se pasa a la generación de código, que es nuestro backend. Después de la generación de código viene una siguiente etapa, que es la optimización de código, que busca mejorar una de las variables de procesamiento del código, como son el almacenamiento, o sea, cuánto espacio te va a costar almacenar ese código, o el procesamiento, cuánto procesador, cuánto CPU vas a utilizar. Una vez que ya optimizaste o ya compactaste o ya hiciste más eficiente tu código objeto, pues ahora sí, bueno, tu código intermedio ahora sí lo puedes pasar a código objeto. Hay distintas técnicas de optimizaciones. Se dividen en cuatro no fases, categorías principales. Son las locales, las técnicas de bucles, la optimización de bucles, las optimizaciones globales y las optimizaciones de mirilla. Sin embargo, si se entienden las técnicas locales, es de más sencillo, lo que son las locales y las de bucles, es más sencillo entender las siguientes, porque vamos a ver que son muy similares. Primeramente, vamos a entender las optimizaciones locales. Las optimizaciones locales son aquellas que se llevan dentro de un bloque básico. Ahorita vamos a ver qué es un bloque básico. Dentro de las optimizaciones locales tenemos el folding o ensamblamiento, tenemos la propagación de constantes, tenemos la reducción de potencia y tenemos la reducción de subexpresiones comunes o subexpresiones redundantes. Esas cuatro optimizaciones locales. Para entenderlas vamos a ver qué es un bloque básico. Un bloque básico es una secuencia de instrucciones que solo tiene un punto de entrada y un punto de salida. Es decir, no podemos llegar a este bloque de instrucciones por ningún otro punto, ni por la mitad, ni por abajo, ni por arriba. Simplemente por un único punto de entrada y un punto de salida. Para identificar o para subdividir un bloque básico o un bloque de instrucciones en bloques básicos, lo primero que se tiene que hacer es identificar las instrucciones líderes. Para identificar las instrucciones líderes hay tres reglas básicas. La primera regla nos dice, la primera instrucción de una secuencia de instrucciones va a ser una instrucción líder. Esa es nuestra primera regla. La siguiente nos dice, cualquier instrucción que sea destino de una instrucción de salto es una instrucción líder. Después, lo que nos dice es, la tercera regla lo que nos dice es, cualquier instrucción que vaya inmediatamente después de una instrucción de salto es una instrucción líder. Entonces esa es nuestra tercera regla. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos esta secuencia de instrucciones. Ahorita no interesa qué es lo que hace este bloque de código, que lo que hace de hecho es una matriz de 10 por 10, convertirlo en una matriz identidad, pero ese no es el punto, ese no es el foco. Vamos a dividirlo en bloques básicos. Lo primero que vamos a hacer es identificar las instrucciones líderes. Por la regla 1 sabemos que la primera instrucción es una instrucción líder. Por la regla 2, que nos dice que las siguientes instrucciones, o las instrucciones de destino de una instrucción de salto son instrucciones líderes. Entonces vamos a identificar primero las instrucciones de salto. Tenemos aquí la 9, tenemos la 11 y tenemos la 17, que son instrucciones de salto. ¿Y a dónde van? Esta va a la 3, entonces la 3 es una instrucción líder. Esta va a la 2, entonces la 2 es instrucción líder. Y esta va a la 3. Entonces la 3 es una instrucción líder. Las marcamos. Y pues aquí están las instrucciones líderes. La regla 3 nos dice cualquier instrucción que vaya inmediatamente después de una instrucción de salto es una instrucción líder. Entonces después de esta está la 10, es una instrucción líder. Después de la 11 está la 12, es una instrucción líder. Y después de 17 pues ya no hay nada. Entonces las marcamos. Una vez que identificamos las instrucciones líderes, lo que sigue es identificar los bloques básicos. El bloque básico va a consistir de la instrucción líder hacia abajo hasta la siguiente instrucción líder. O sea, va a excluir la siguiente instrucción líder. No importa que un bloque básico conste de una sola instrucción. Está perfecto. Entonces, aquí tenemos los bloques básicos. El primero consta de la 1, nada más. El siguiente consta de la 2. El siguiente consta desde la 3 hasta la 9, porque la 10 ya es una instrucción líder. El siguiente bloque básico consta de la 10 a la 11 y el siguiente nada más la 12. Y el último bloque básico consta de la 13 a la 17. ¿Por qué es importante saber identificar bloques básicos? Porque las instrucciones locales se hacen
de manera independiente dentro de cada bloque básico. Es decir, se divide el árbol que se genera de instrucciones y por cada bloque básico se aplican técnicas de optimización locales. La primera técnica de optimización es el folding o ensamblamiento. Esto se refiere a reemplazar todas las expresiones, reemplazar en las expresiones las constantes que puedan operarse entre ellas. De esta manera, una expresión como a igual a 2 más 3 más a más c se puede sustituir compactando el 2 más 3, compactándolo en 5, y se puede sustituir por a es igual a 5 más a más c. Y esto compacta el árbol de expresiones que se genera. Para esto, pues, ¿cuál es el proceso que se sigue? Lo primero que se hace es, bueno, tenemos una expresión 3 menos 5 más 6 menos a por 10 más 4. Aquí se utiliza la propiedad conmutativa. Como la resta no es conmutativa, lo primero que se hace es se transforman en sumas. 3 más menos 5 más menos 6 más menos a por menos 10 más 4. Después con esto se construye un árbol de expresiones. El árbol de expresiones no lo construí porque pues ya sabemos cómo se construye un árbol de expresiones. Llevaría mucho tiempo o más tiempo del requerido. Bueno, aquí se identifican los términos constantes. 3, menos 5, menos 6, menos a por 10, 4. Y se operan todos los términos constantes, 3 menos 5 menos 6 más 4, esto va a dar como resultado menos 4. Y con esto se reconstruye el árbol de expresiones, que quedaría como menos 4 menos a por 10. Entonces el árbol de expresiones ya reconstruido con esta expresión, pues va a ser mucho más compacto, evidentemente. La siguiente técnica de optimización local es la propagación de constantes. Esto se refiere a que si se asigna una constante, es decir, un valor numérico a una variable, se va a considerar esta variable como constante en todo el código subsecuente hasta que cambie de valor. Entonces, todos los lugares donde aparezca esta variable se va a sustituir por su valor numérico asociado. De esta manera, si tenemos, por ejemplo, pi igual a 3.14, pues es una asignación, la propagación va a quedar igual. Pero si tenemos grados, es igual a pi entre 180, entonces vamos a recorrer todo el árbol y los lugares donde aparezca pi se va a cambiar por su valor. Entonces, grados igual a 3.14 entre 180. Esta optimización per se puede que no sea muy significativa, pero si se combina con el ensamblamiento, entonces grados nos queda con un valor de 0.17. Y si después grados se está ocupando, también se puede hacer propagación de constantes. Entonces, imaginemos este tipo de optimizaciones en códigos de 2000, 3000, 5000 líneas. Puede que se compacte el número de variables que tenemos que ocupar pues muchísimo. Pero las técnicas de optimización funcionando de manera conjunta con varias pasadas en un optimizador puede que generen un código destino mucho más compacto. Lo que sigue es la reducción de potencia. Aquí se busca sustituir operaciones que son costosas para la máquina por operaciones más simples. Por ejemplo, multiplicaciones por sumas, exponenciaciones por multiplicaciones y después por sumas. Por ejemplo, un x cuadrada se puede sustituir por un x por x, o un 2 por x se puede sustituir por x más x. Entonces, de esta manera podemos sustituir expresiones de este tipo por expresiones como a más a. 2 por a es lo mismo que a más a. Esto va a ser mucho más sencillo para la máquina manejarlo que una multiplicación. ¿Esto cómo se logra? Expandiendo la gramática del lenguaje o generando una gramática para el código intermedio. Es decir, por ejemplo, tenemos como exponente por 1, es una regla de producción, y se va a cambiar por exponente. Después 1 por exponente, pues también por exponente. Y así vamos generando todas las producciones que nosotros creamos o que nosotros queramos para simplificar expresiones. Cuando tengamos el código intermedio, se va a optimizar, compilar otra vez, se van a pasar por estas producciones y va a generar pues un código todavía mucho más compacto. Entonces, todos los lugares donde aparezca expresión por 1 se va a cambiar por expresión y va a generar un código optimizado. La siguiente es la eliminación de subexpresiones locales. Aquí lo que se hace es buscar expresiones que se repiten o que están siendo calculadas varias veces y nada más calcularse una única vez, almacenar su resultado en una variable y utilizar esa variable de manera subsecuente. Por ejemplo, aquí tenemos aparentemente dos pares de expresiones comunes.
a B más C y B más C, A menos D y A menos D. Sin embargo, aquí B más C, el valor de aquí hacia acá, la B cambió de valor, entonces al parecer esta es la misma subexpresión que aquí, pero no, porque B ya cambió de valor. Sin embargo, de aquí para acá, de la B hasta la D, ni siquiera A ni B no cambian de valor. Aquí entonces se está calculando técnicamente la misma expresión. A menos D se está operando con el valor de A, con el mismo valor de A, y acá también A menos D se está operando también con el mismo valor de A y con el mismo valor de D. La expresión es la misma. Lo que se puede hacer aquí es sustituirlo por el siguiente código. A es igual a B más C, pues la primera instrucción es la misma. Después A menos D se almacena en D. Y acá como en C se estaba utilizando este valor, pues simplemente se cambia por el valor de D, que ya tiene esta operación. Y pues simplemente se elimina la última. Entonces nos queda un código pues más compacto también. Ya que vimos las optimizaciones locales, vamos a ver las optimizaciones de bucle. Los bucles son fragmentos del código que son críticos, porque hay veces en que un bucle mal optimizado puede representar un tiempo de ejecución pues infinitamente mayor para una máquina. Eso lo vamos a ver después. La primera técnica se llama expansión de bucles, la siguiente reducción de frecuencia y la siguiente reducción de potencia. Vamos a ver la expansión de bucles, ¿en qué consiste? La expansión de bucles lo que consiste es sustituir el índice del bucle o el código que está dentro de un bucle, expandirlo y sustituir el índice por el valor constante. De esta manera, este código se puede sustituir por este código. Es decir, se elimina la iteración y se copia y pega el código varias veces y simplemente en cada copy-paste del código, por así decirlo, se va cambiando el índice del bucle por su valor constante. Entonces aquí vemos que lo único que está variando es la i en el bucle, entonces se expande y pues aquí está el valor que va cambiando dentro de cada iteración del bucle. Esto, aunque se vea que ocupa más espacio en la memoria, es más óptimo, más rápido para la computadora expandirlo, porque un bucle representa saltos y esto no, estos son instrucciones secuenciales. Para la máquina, un salto va a ser más difícil de procesar que instrucciones secuenciales. Porque salto representa ir de un lugar a otro en la memoria. La instrucción secuencial representa de arriba hacia abajo. Chútatelo totalmente. Esa es la expansión de bucles. Lo que sigue es la reducción de frecuencia. La reducción de frecuencia detecta operaciones invariantes dentro de un bucle y los saca, es decir, como que lo forma, pues quita la instrucción de ahí, la calcula una sola vez para que no esté calculando constantemente. Por ejemplo, en este bucle se está calculando 5 veces seno de A. Entonces, cada iteración del bucle se va a llamar a una rutina que va a calcular el seno de A, pero el seno de A solo pues, va a ser lo mismo siempre. Sin embargo, se está constantemente calculando y eso puede que la máquina pues, le cueste más trabajo. No puede, le va a costar más trabajo. Entonces, si se saca el seno de A, se almacena una variable temporal y simplemente se utiliza ese valor dentro del bucle, pues es mucho más rápido en tiempo de ejecución para la máquina. Entonces, esta es la reducción de frecuencia. Reducir la frecuencia con la que se hacen operaciones que no varían dentro del bucle. Lo siguiente es la reducción de potencia. Esto es la reducción de potencia local aplicada a bucles. Aquí lo que se busca es cambiar productos por sumas. Entonces, por ejemplo, podemos tener aquí un ciclo donde tenemos 3 por, aquí no es 1 es i, 3 por i, lo que se va a hacer, no debería ser 1, debería ser i. Lo que se va a hacer es que va a estar multiplicando 3 por 1, después 3 por 2, 3 por 3, 3 por 4, 3 por 5 y 3 por 6. Esto se puede cambiar simplemente sumando de 3 en 3. Entonces, si se pone una variable que vaya aumentando de 3 en 3, como j es igual a 3, y por cada vuelta de ciclo aumente j más igual a 3, pues simplemente se asigna cada valor del arreglo, se asigna j. Esta puede que sea un tipo de optimización un poco más difícil de implementar, porque a veces tenemos que analizar el contexto en donde se está utilizando esa operación o por qué se está haciendo. Las siguientes son las optimizaciones globales. Si entendimos las optimizaciones locales y las optimizaciones de bucles, entonces las optimizaciones globales no tienen mayor complejidad.
Las optimizaciones globales son aquellas que salen del bloque básico y contemplan al código como un todo, es decir, son aquellas optimizaciones que se enfocan entre bloques básicos, salen del ámbito del bloque básico. La primera que tenemos es las subexpresiones comunes globales, que es lo mismo que las subexpresiones comunes locales, pero fuera del bloque básico. Es decir, si dentro de bloques básicos tenemos expresiones comunes, pues va a aplicar la optimización. Después, la propagación de constantes, que es la misma técnica de propagación de constante dentro de un bloque básico, pero aplicado a bloques básicos diferentes. Después tenemos la eliminación de código muerto. El código muerto es aquel que ya no se va a ejecutar o que queda desconectado. Hay veces en que un bloque de instrucciones está ahí, pero que jamás ejecuta. Por ejemplo, tenemos un salto incondicional, un goto y nos vamos hasta abajo, entonces este bloque queda desconectado. Se llama código muerto, código que ya no se va a ejecutar jamás. Entonces, pues se elimina totalmente porque solo está ocupando espacio y está de adorno. Después está el movimiento de código. Hay veces en que los saltos entre bloques básicos son muy lejanos. Tenemos que saltar de una posición de memoria a otra y está de manera lejana. Sí, está muy lejano. Si podemos cambiar ese bloque básico de instrucciones, si lo podemos cambiar o logramos reubicarlo en la memoria, puede que el salto sea más cercano y un salto lejano, que se llaman los near, son más fáciles para la computadora de ejecutar que los saltos lejanos o los saltos par. Entonces, reubicar bloques básicos es una técnica de optimización global. Después, la reducción de potencia, que es la misma reducción de potencia que se vio de manera local, pero aplicado a los bloques básicos. Bueno, las optimizaciones de mirilla. Una mirilla es una ventana deslizable o un conjunto de instrucciones deslizable dentro de un programa. Entonces, la primera instrucción de mirilla, las instrucciones de mirilla se enfocan o son instrucciones muy similares a las locales, pero en vez de recorrer todo el bloque básico, son más enfocadas a puntos del programa específicos, a instrucciones pues más enfocadas, por eso se llaman de mirilla. Una mirilla, imagínense una mirilla de un rifle, ¿cómo se enfoca con un rifle con una mirilla? Pues la mirilla. Se elige un conjunto de instrucciones y ese conjunto de instrucciones que son críticas se cambian por instrucciones más rápidas de ejecutar o más eficientes. La primera es la eliminación de instrucciones redundantes de carga y almacenamiento. Es decir, hay instrucciones de carga y almacenamiento que realizan la misma función. Por ejemplo, un LSD y un load. Entonces, aquí lo que se hace es que si se tiene una instrucción repetida o si se está cargando un valor y después se está sacando, por ejemplo, una instrucción que cargue un valor en la pila y después una instrucción que saque ese valor, pues si no se está haciendo nada más que cargando y leyendo el mismo valor, pues simplemente se elimina la instrucción que carga o la instrucción que lee y pues simplemente se eliminan dos instrucciones. Después está la eliminación de código inalcanzable. El código inalcanzable, esta es una optimización muy similar a la eliminación de código muerto de las optimizaciones globales, pero va más enfocado pues como ya dije, a ciertas instrucciones. El código inalcanzable es aquel que pues también queda desconectado y que jamás se va a ejecutar. Un ejemplo es aquel código que ponemos después de una instrucción return, por ejemplo. Después de una instrucción return en una función, ya ningún código hacia abajo se va a ejecutar. Entonces, hay hasta editores de código que nos ponen ese código en gris, porque ya jamás se va a ejecutar. Sin embargo, como el código está ahí en alto nivel, al momento de compilarse, se va a transformar en código intermedio. Cuando se optimiza ese código que jamás se va a ejecutar, se elimina totalmente. Lo siguiente es la optimización de flujo de control. Esta optimización lo que hace es optimizar saltos contra saltos. Hay veces en que el flujo de control, los generadores de código, lo que hacen es generar saltos después de saltos. Por ejemplo, un goToL1 y el goToL1 lo que dice es goToL2. O sea, un salto y este salto lo que hace es otro salto. ¿Esto por qué se hace? Pues por la forma en que funciona el algoritmo de generación de código. Entonces,
un patrón muy común es que se genera un goto, una etiqueta, esta etiqueta evalúe una condición y después se vaya a una etiqueta más para atrás. Este patrón se puede sustituir si en vez de hacer el primer salto así directamente, este goto evalúe la condición y vaya directamente hacia atrás. Después están las simplificaciones algebraicas y de reducción de potencia o reducción de fuerza. Esta es la misma optimización que se vio de manera local, pero en vez de recorrer todo el bloque básico, va directamente enfocado a ciertas instrucciones. Se utiliza la propiedad conmutativa de signos, que ya se vio, y se reducen también o se simplifican operaciones costosas para la máquina como las multiplicaciones, se cambian por sumas, pero enfocada a ciertas instrucciones, a esa ventana de instrucciones que se llama mirilla. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.